Un gusto entonces saludar a los oyentes, televidentes, aquellos que están allí prestando atención, listos para comenzar este repaso, y como siempre me gusta presentar en el inicio a quienes acompañan, ¿cierto?, en este repaso de la lección. María Laura Coronel, gracias por acompañarnos en este momento, en este estudio tan lindo de este tema tan importante, ¿no?, que es la estima propia. María Laura, tú eres licenciada en psicopedagogía y actualmente directora del Centro de Apoyo al Estudiante de la Universidad de aquí, en Libertador San Martín, así que trabajando mucho con jóvenes, bueno, la iglesia también, así que realmente rescato y coincido con vos en cuanto a la importancia de este tema. ¿No? Bueno, ayudándonos mucho, de la vida, ¿no? Ayudando mucho en este tema tan importante en las distintas actividades con los jóvenes aquí en la Iglesia del Parque. Así que bueno, gracias María Laura. Y bueno, qué sé yo, empezar, cómo empezar. Yo digo, empiezo leyendo el versículo, ¿eh? Si ustedes tienen allí 1 Pedro capítulo 2, verso 9, y de a poquito vamos introduciéndonos en este tema tan importante y el porqué de tan importante este tema, ¿no? Dice allí, mas vosotros sois linaje escogido. Estoy leyendo 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que es el versículo que le ponemos para memorizar, por lo menos lo leemos. Memorizarlo estamos un poquito lejos algunas veces. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y bueno, aquí el autor, María Laura, presenta, ¿cierto?, el inicio. Es tan importante, digamos así, los orígenes, ¿no? Yo no sé si quizás, yo digo, teóricamente es importante, o en alguna parte de la vida es importante el tema de los orígenes. Quizás también algunas veces sin orígenes nos han quitado la estima propia, sin saber que yo por ahí nunca pensé si venía del mono o era creado por Dios, pero también me quitaron la estima propia. Pero el origen tiene y juega un rol importante, ¿no?, en la parte de lo que es estima propia. Absolutamente, absolutamente, porque desde lo social inclusive, ¿no? Es como que la sociedad nos ha inculcado, ¿no? En principio de que depende de dónde vengamos, es un poco lo que valemos, ¿no? Sí. En la historia vemos cómo de alguna manera en las distintas jerarquías sociales y demás se ha puesto esa impronta de relación entre el origen y el valor de una persona. Por supuesto que partiendo, ¿no?, ya de la base de las teorías de intento de explicación del origen del ser humano, la historia y muchas de las disciplinas se han encargado de poner la importancia de ese origen en lo humano, ¿no?, en lo material. Si de alguna manera no hay un Dios creador, no hay un ser del cual provenimos, bueno, realmente el hombre y su origen social o su origen biológico, bueno, lo que va a ir determinando un poco esto de darwiniano de el más fuerte, el que tiene más, el que fue más beneficiado, si se quiere, en la vida, es el que tiene más oportunidades, el que vale más, ¿no? Y cuán importante es poder tener otra concepción, porque realmente este mundo, si no, sería decididamente bueno para algunos, malo para otros. Y conforme a cómo nacimos, ya estamos como, digamos, predeterminados, ¿no? Qué maravilloso es saber, ¿no? Que hemos sido primero creados, elegidos ser creados, ¿no? Que hemos sido buscados, que hemos sido recreados, redimidos, y sobre todas las cosas me parece que algo que hace mucho a la valoración propia es que hemos sido creados con un propósito. Me parece que eso también marca un elemento importante que hace a lo que valemos para Dios, no solo que nos creó, sino que tiene un propósito para nosotros. Podemos servirle a Él. Me parece que eso es maravilloso. Yo voy a tratar ahora de bajarlo un poquitito en el sentido de que cómo leemos, hacemos lectura cada uno, cómo encarnizamos esto que vos estás diciendo en cuanto a qué importancia, ¿no? Es decir, un Dios, es decir, yo no soy resultado del azar, sino un Dios que se tomó el tiempo, vos lo mencionaste, y creo que el autor aquí varias veces, en el primer párrafo del día domingo, si tú me acompañas después de las letritas en negro, después de la mitad de la página, dice, no solo Dios nos creó con un propósito, sino también nos creó a su imagen, ¿no? El hecho es que necesitamos
Entonces darnos cuenta, ¿cierto?, que ese Dios se tomó un tiempito para agarrar y decir, bueno, ahora voy a formar, ¿cierto?, a este ser humano. Se tomó su tiempo para formarme a mí, un Dios que creó el universo, que creó el mundo, que creó todas las cosas, se tomó un tiempo para darme, ¿no? A mí me ayuda en esto que vos mencionás, María Laura, es decir, me hizo la nariz de acuerdo a lo que Él la diseñó. Yo salí con estos ojos, salí con esta cara, con este rostro, con lo que soy, con mis defectos, ¿cierto?, por un mundo que está en pecado, pero con una imagen propia que Dios estableció en mi vida. Eso es importante. ¿Cuán importante en la estima propia? ¿Qué rol juega eso? Es fundamental, porque creo que es una fuente de reparo. Uno para la autoestima básicamente es la valoración que uno hace de sí mismo. Eso es bueno para repetir. Vamos a repetir la valoración que uno hace de sí mismo. No soy copia. No soy copia de nadie. Punto principal, no soy copia de nadie. La cuestión es que en esa valoración yo tomo como referencia distintos elementos. Claro. Es decir, no solo lo que yo veo de mí, o lo que yo siento acerca de mí, o cómo me comporto, porque también las experiencias personales son elementos que tomo en cuenta para valorarme, sino también lo que los otros piensan, dicen, me muestran acerca de mí, lo que los medios permanentemente están diciendo, de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es exitoso, ¿no? Entonces todos esos elementos son parámetros que a lo largo de la vida y durante los años, las etapas del desarrollo, son elementos que yo voy tomando en cuenta para determinar cuánto valgo. Claro. El tema es que todos esos elementos son tan subjetivos como mi propia mirada. Entonces el nivel de error en ese resultado de valoración es muy alto. Puede tener un coste muy significativo. Y vemos muchos chicos el sentido de vacío que hoy hay muy en vista, principalmente en los jóvenes, pero en todas las edades. Tiene que ver un poquito también en el sentido de no sentirse valorizado, de no sentirse satisfecho, no encontrar. Y el autor agrega dos cosas, ¿no? Primero nos hace entender que Dios nos creó, tenemos una fuente de origen, que para esa fuente de origen nosotros tenemos un valor propio, cada uno tiene un valor propio. Y entonces yo digo, bueno, debemos pensar eso, ¿no? Un Dios que nos creó, que nos conoce y que nos hizo como somos. Y entonces podemos acudir a Él tranquilamente porque Él nos conoce más que nosotros mismos, porque Él nos hizo, ¿no? Eso es algo que nos da, digamos, no solamente trascendencia, sino también nos da esa originalidad y esa pertenencia. Pero por el otro lado, el autor coloca allí el tema del propósito, ¿viste? Y lo has mencionado mucho, María Laura, es decir, el tener un origen realmente de un Dios sabio, todopoderoso, pero también decir, ese origen tiene un propósito. ¿Cuánto juega el tema del papel del propósito en la autoestima? No sé si lo alcanzamos a cumplir en este bloque, pero por lo menos para introducirnos un poquitito. ¿Cuánto juega? ¿Qué rol juega? Tiene un rol muy importante, porque creo que el poder sentir que somos útiles, que somos valiosos para cumplir, ser parte de, es uno de los elementos constitutivos de la autoestima, porque hace al logro, hace a lo que el otro espera de mí, es como que reúne todos esos elementos de valoración o de confrontación que yo mencionaba antes, pero provenientes de una fuente de verdad, o sea, de una fuente que no cambia, de una fuente que me va a decir esto es bueno, fue bueno ayer, es bueno hoy y será bueno mañana, a diferencia de estos otros parámetros, mi mirada, la del otro, la de los medios, que de pronto hoy me van a tirar un parámetro, pero que no necesariamente ese parámetro va a ser el mismo mañana. Y que quizás yo no calce en ese parámetro, o que de repente esta vida capitalista, mercantilista, te desvaloriza para sacarte más provecho. Así que bueno, estamos en el inicio de este tema, ¿cierto? La autoestima o la autoestima propia, cómo trabajarla, cómo crecer, tomado de la mano de Dios, sabiendo, conforme a lo que nos venimos diciendo, repasando la lección, tenemos un origen divino, Dios nos creó con un propósito especial.